Buenos días a todos. El día de hoy vamos a revisar en el Journal Club este artículo titulado Óxido nítrico exhalado y eosinófilos en el esputo. Son herramientas complementarias para el diagnóstico de asma ocupacional y le doy muchas gracias a la doctora en medicina Gabriela Galindo Rodríguez por su asesoría en esta presentación. Mi nombre es la doctora Lorena Lenisla, paciente primer año de alergias e inmunología clínica. Este artículo fue publicado el 27 de diciembre del 2024 en la revista Allergy con un factor de impacto de 12.6. Aquí les dejo pues el DOI para que lo vayan revisando. La autora es la doctora Virginie Doyen. Ella es parte del Departamento de Neumología en el Hospital Universitario de Namur, la Universidad Católica de Lovania en Ivor, Bélgica. Bueno, como introducción tenemos que realizar un diagnóstico preciso para el asma ocupacional inducida por sensibilizantes es el paso clave para minimizar los efectos adversos, sobre todo sobre la salud, perdón, y el impacto socioeconómico de la enfermedad, el asma ocupacional. No existe como tal una prueba clínica o de laboratorio única y sencilla con alta confiabilidad diagnóstica. Sin embargo, hay una proporción pues, considerable de reacciones asmáticas inducidas por agentes ocupacionales que pues, están asociadas con el aumento de eosinófilos en el esputo. El esputo inducido permite valorar lo que es la inflamación de las vías respiratorias. Esta es una técnica complementaria a las pruebas de función pulmonar. Eh, el esputo, inducido como herramienta diagnóstica, es útil en la investigación para el asma ocupacional tras la ejecución del trabajo del lugar o con retos inapeos específicos. Sin embargo, existen ciertas limitaciones ya que requiere tiempo y conocimientos técnicos especializados. No está disponible en la mayoría de los centros y bueno, puede fallar una proporción considerable de los casos. Tenemos otro tipo de herramienta que podemos utilizar, que es el feno, la fracción exhalada de óxido nítrico, como otra alternativa diagnóstica, que bueno, va a evaluar indirectamente lo que es la inflamación eosinofílica de las vías respiratorias. Las ventajas es que es un método rápido y sencillo, se aplica a casi todos los pacientes y bueno, los resultados son prácticamente inmediatos. Las limitaciones de esto, pues bueno, son que los niveles pueden variarse, o bueno, pueden variar o pueden verse influenciados por características, pues bueno, ya propias del paciente, como lo son sexo, la obesidad, la atrofia, el tabaquismo, y bueno, así también como las terapias que se utilizan, ¿no? Como, bueno, los corticoides inhalados. Se ha documentado también un aumento tardío del seno tras reacciones asmáticas inducidas por diferentes agentes, como son los agentes de alto peso y bajo peso molecular. Sin embargo, pues bueno, diversos estudios pues, representan resultados inconsistentes sobre la utilidad clínica en el asma ocupacional. El objetivo de este estudio fue evaluar y comparar la precisión de los cambios en el feno, el recuento de eosinófilos en esputo, posteriores a un reto inhalatorio específico. Esto para diferenciar entre los retos inhalatorios específicos positivos y negativos en una amplia corte multicéntrica, con el fin o el objetivo final de determinar si estos dos marcadores se complementan o complementan las pruebas ya existentes de función pulmonar para lo que es un diagnóstico de asma ocupacional. En cuanto a los métodos, se realizó un estudio observacional retrospectivo del 2016 al 2018. Participaron 14 centros terciarios de la red EPOCAS, que bueno, es la red europea de fenotipicación de asma ocupacional. Los sujetos incluidos en esta red, en este estudio, fueron sujetos que completaron un reto inhalatorio en específico con un agente laboral sospechoso, que contaban con las mediciones tanto de feno como recuento de eosinófilos en esputo antes y 24 horas posterior del reto inhalatorio específico. En cuanto a la aprobación del comité de ética, pues bueno, los comités de revisión, este estudio contó, perdón, con la aprobación de ética de los siguientes organismos, los cuales fueron el Comité de Revisión Institucional Locales, el Comité Constitutivo sobre el Tratamiento de la Información de la Materia de Investigación en el ámbito de la salud y la Comisión Nacional de Informática y Libertades. En cuanto a la recolección de datos, bueno, se registraron los datos de todos los pacientes, teniendo en cuenta lo que son las características demográficas, ocupacionales y clínicas de los pacientes. Se recopiló también información sobre los trastornos también asociados al trabajo, como lo fueron la rinitis, la urticaria, dermatitis por contacto, según los síntomas reportados por cada uno de los pacientes
al momento de realizarse el estudio. También se recolectaron lo que son los recuentos basales de eosinófilos en sangre, el recuento estelar de expulso inducido, los niveles de seno y los niveles basales de de estas dos, de estos dos estudios, pues eh, al inicio del estudio y 24 horas posteriores después del reto inhalatorio. De igual forma, la información fue anónima y fue actualizada, fue procesada por la Universidad de Stanford. Muy bien. En todos los centros, los medicamentos para el asma se suspendieron según su duración de acción. En cuanto a los corticoides inhalados, los corticoides inhalados se retiraron de 3 a 7 días previo al reto para que no interfirieran con los resultados de la prueba. Un resultado positivo del reto inhalatorio específico se veía reflejado si había presencia de una caída de mínimo o más del 15% del volumen expiratorio forzado en el primer segundo respecto al valor basal en cualquier momento del monitoreo. En cuanto al nivel de hiperrespuesta bronquial inespecífica, esto se midió en condiciones basales antes del procedimiento y 24 horas posteriores de la última exposición al agente del reto. El grado de lo que es la hiperrespuesta bronquial inespecífica, perdón, fue expresado como la concentración o dosis del agente farmacológico que induce la caída de más del 15% del CEB1. Asimismo, según las recomendaciones del consenso de Delphi, se clasificó esta hiperrespuesta bronquial como ausente, leve, moderada, severa. En cuanto al feno, se utilizaron diferentes dispositivos basados en la quimioluminiscencia, la detección electroquímica y todos los resultados se reportaron por partes por billón. Las mediciones realizadas fueron a un flujo constante de 50 mililitros por segundo y se cumplieron según las recomendaciones de lo que es la Sociedad Europea de Respiración y la Sociedad Torácica Americana. Los valores considerados para el análisis, como ya habíamos comentado, fueron los valores basales y los que hicieron 24 horas posterior al reto. En cuanto al análisis del esputo, celular del esputo se realizó de manera basal y 24 horas posteriores en los retos inhalatorios específicos en 8 de los 14 centros participantes. El esputo fue inducido mediante diferentes métodos, variando dependiendo de cada centro, de los cuales incluyeron la inhalación con solución salina isotónica nebulizada, la solución hipertónica única y concentraciones crecientes solución hipertónica que iban desde el 3% a 5% o del 10% al 20%, únicamente en un centro. En cuanto al procesamiento de las muestras de esputo, se llevó a cabo ya sea con la selección de las porciones viscosas del esputo expectorado, con el uso completo de todo el esputo expectorado, y bueno, de todas las muestras se realizó la homogenización de la muestra en general, de todas, fue con el uso de ditotreitol al 0.1%. En todos los centros se aplicaron criterios de calidad basados en lo que es la viabilidad celular de más del 40%, así como la contaminación por células escamosas, dependiendo del centro, de un 20 a un 50%, ya que no está tan contaminada la muestra. Los recuentos diferenciales de las células se determinaron con la cuantificación de un mínimo de 400 células no escamosas en la muestra. Y bueno, los cambios en los eosinófilos del esputo se calcularon como la diferencia entre los valores post-reto y los basales y el porcentaje de células no escamosas. En cuanto al análisis de datos, las variables continuas fueron resumidas como medianas y percentiles, las categóricas como frecuencias y proporciones. La comparación de los sujetos se llevó a cabo con la prueba del chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher para las variables categóricas, y para las variables numéricas se llevó a cabo con las pruebas no paramétricas. En cuanto al análisis para evaluar la precisión del aumento o el cambio de eosinófilos y el seno por reto, se utilizaron las curvas ROC, sobre todo para diferenciar lo que son los retos positivos de los negativos. Muy bien. En cuanto a los resultados, 321 sujetos incluidos se incluyeron en lo que fue el análisis del estudio. 156 presentaron una caída de más del 15% de lo que es el PEP1 durante pues, el reto
inhalatorio específico, lo cual demuestra que este fue un reto pues básicamente positivo. Comparado con sujetos con un reto negativo, aquellos que sí presentaron una caída de más del 15% del PEB1, presentaron o se asociaron con mayor frecuencia a lo que era una rinitis relacionada al trabajo, obstrucción de las vías respiratorias en la evaluación basal, y mayor hiperrespuesta bronquial inespecífica. Además de esto, también mostraron una mayor mediana de seno basal, así como recuentos más altos de eosinófilos de sangre y en esputo. Muy bien, aquí vemos, pues básicamente esta es una tabla donde incluye todas las características que se vieron en los sujetos que se interpretaron en este análisis. Vemos aquí que las pues, más significativas son que las que les había comentado previamente, pues bueno, aquí tenemos la rinitis relacionada al trabajo. Vamos a ver más adelante que también se relaciona con el tipo de agente, de diferente de peso molecular, en este caso fue el de más alto peso molecular, y bueno, pues prácticamente todas las cosas significativas en este estudio pues fueron, o sea, mostraron más bien con los cambios basales en lo que son los sinófilos, en el seno, y bueno, los cambios posteriores al reto en lo que son los niveles de este recuento. Vemos que los factores asociados con mayor probabilidad de un seno basal elevado fueron el sexo masculino, la atopia, la presencia de lo que es la hiperrespuesta bronquial específica, y bueno, el tener ya un diagnóstico profesional o lo que es un asma ocupacional, en este caso sería un reto positivo. Asimismo, el tabaquismo actual también se asoció con una menor probabilidad de presentar un seno basal mayor a 25 partes por millón. En cuanto a los cambios en el seno posteriores al reto, el valor umbral óptimo para considerar un seno por reto positivo fue un aumento de más de 13 partes por millón en lo que es el seno. Los factores asociados con un aumento de más de 13 fueron un reto positivo, con este fue el principal factor predictor para un aumento del seno, una P pues, clínicamente significativa, la rinitis relacionada con el trabajo, igual con una P clínicamente significativa. Este fue el segundo factor más significativo que se relacionaba con cambio de seno posterior al reto, y la obesidad. Que bueno, pues esta fue una asociación negativa de IL, con lo que fue un aumento del seno. Aquí tenemos, pues bueno, pues como les menciono, lo que es el reto, perdón, positivo, la rinitis ocupacional, relacionada al trabajo también positiva, y bueno, no tan significativa la P con lo que es la obesidad, ¿sí? En cuanto a los cambios de eosinófilos en el esputo posteriores al reto, el umbral óptimo de aumento de los eosinófilos por reto fue de más del 1.25%. Los factores asociados con un aumento de los eosinófilos en más de 1.25% fueron un reto pues, positivo, así como la exclusión de agentes de alto peso molecular. Se realizó también un análisis de lo que fue un análisis según el tipo de agente o el tipo de peso este, molecular. Bueno, tenemos que los agentes de alto peso molecular, este, eh, los agentes de alto peso molecular, pues bueno, sí mostraron lo que fue un aumento de más de 1.25% con los sinófilos en el fruto, se asoció, pues bueno, con un SIC positivo, con un ratio de 60.8%, y bueno, esto también se relacionaba con lo que es la rinitis laboral, los rinitis del trabajo. De igual manera, los agentes de bajo peso molecular, pues bueno, fueron también importantes determinantes para lo que fue un aumento de eosinófilos en el esputo. También pues mostraron un reto positivo. Y bueno, los eosinófilos basales en los agentes de bajo peso molecular mostraron un aumento de más del 3 pues, por ciento. Se observó de la misma manera una correlación significativa con lo que fue, de manera estadística, perdón, con la diferencia de los niveles de seno y el recuento de eosinófilos en el esputo, evaluado previo y posterior a lo que es la exclusión del agente causal.
En los pacientes que sí tienen un reto positivo, el 62% mostraron aumentos concordantes en los dos marcadores, que fueron pues, el freno y los eosinófilos. El 23% mostró un aumento en lo que fueron los eosinófilos sin cambios en lo que era el feno. Y el 15% aumento en el feno sin cambio en lo que son los eosinófilos. La comparación entre estos dos grupos, bueno, solamente mostró una tendencia hacia una mayor frecuencia de lo que es la hiperrespuesta bronquial en específica, en lo que son los respondedores eosinofílicos, un 88%, contra los respondedores de feno, que fue un 65%, con una TEP clínicamente no significativa. Sin embargo, sí se encontró una sensibilidad mejorada al combinar ambos marcadores con el uso del feno, con el uso del aumento del feno de más de 13 partes por billón y aumento de los eosinófilos en más de un 1.25% para identificar un reto positivo con una sensibilidad de 77%, un índice de confianza 95% entre el 70 y el 83%. Muy bien. Como principales hallazgos, bueno, se ve o se encontró pues que este fue uno de los nuevos estudios que compara los cambios del feno y los eosinófilos en el puto en una corte multicéntrica expuesta pues a diferentes o múltiples agentes ocupacionales. La evaluación combinada de lo que es el feno y los eosinófilos, pues bueno, incrementa lo que es la sensibilidad respecto al uso individual de cada marcador, como vimos previamente. Se observó de igual manera que los agentes de alto peso molecular se asocian con mayor incremento del seno en comparación con los agentes de bajo peso molecular, aunque también se documentó un aumento marcado en el seno tras la exclusión de algunos eh, agentes de bajo peso molecular, como lo son los isocionatos, los compuestos acrilatos y las sales de platino. Sin embargo, pues bueno, en este estudio no se encontró que la categoría de peso molecular en los agentes tuviera pues algún papel este, relevante en los resultados. La rinitis relacionada con el trabajo fue el principal determinante en los aumentos del seno tras lo que es el reto. De igual manera, en cuanto a los factores demográficos y clínicos asociados con el seno, vemos que los factores asociados con niveles basales de seno fueron más altos con el sexo masculino y la atopia y más bajos con lo que fue el tabaquismo, la obesidad y el tratamiento con corticoides inhalados. De igual manera, vimos que el aumento post-reto en seno no fueron afectados por atopia y tabaquismo, sin embargo, sí se influyó por lo que fue en el estudio, por lo que fue el sexo masculino, el tabaquismo actual y la atopia. Por otro lado, se demostró que el tratamiento con corticoides inhalados, al momento de lo que fue el reto, puede atenuar el aumento post-exposición de lo que fue el feno. Sin embargo, pues este efecto inhibidor no se observa si suspendemos lo que son los corticoides inhalados 72 horas previo a que realicemos la prueba. Tenemos que la obesidad fue la única característica demográfica asociada con lo que fue un efecto eh, supresor sobre lo que son aumentos del feno post-exposición, lo cual coincide con estudios previos sobre feno basal. En cuanto a limitaciones del reto y marcadores alternativos, aunque los retos inhalatorios específicos siguen siendo el estándar de referencia para confirmar lo que es el asma ocupacional, puede arrojar en algunas ocasiones lo que son falsos negativos, sobre todo si se ha estado lo que es la exposición a la agente causal. Se necesitan identificar diferentes biomarcadores pues, más sensibles que el PEP1 para detectar lo que es la reactividad bronquial. De igual manera, el aumento de eosinófilos en el esputo puede preceder a los cambios funcionales en lo que es el reto inhalatorio en específico y el aumento del recuento de eosinófilos en el esputo posterior al reto, pues cuando tiene una alta presión para diferenciar entre lo que son los retos positivos de los negativos. Y los cambios en feno y eosinófilo por reto, pues bueno, pueden aportar evidencia útil, incluso cuando el FEV1 pues no cambie de manera concluyente. Los cambios en feno y eosinófilos 24 horas posteriores a la exposición laboral pueden complementar o realizar el monitoreo con flujo expiratorio máximo cuando el reto inhalatorio específico pues no está disponible. Se encontró con aumento, un estudio pues se encontró con aumento de 200% en el trabajo tuvo una sensibilidad del 53% y especificidad del 80% para predecir lo que es el TIC, únicamente el eosinófilo. En cuanto a consideraciones y limitaciones del estudio,
Pues bueno, los algoritmos para realizar lo que fueron los retos inhalatorios específicos variaron entre cada centro. Sin embargo, pues más del 80% de los pacientes incluidos en lo que fue el estudio provenían este, de 4 centros que tenían pues bueno el mismo protocolo, el mismo procedimiento pues de reclutamiento. Hay, puede haber un posible sesgo de selección hacia casos con alta sospecha clínica, evidenciando con mayor proporción los dispositivos en agentes de alto peso molecular contra los de bajo peso molecular. Y bueno, el diseño retrospectivo implicó una falta de estandarización completa en mediciones de feno y el procesamiento del esputo, pero estudios previos indican una alta concentración, correlación entre dispositivos y los métodos utilizados. Como conclusiones, pues bueno, los cambios en el seno y eosinófilos en esputo por encima de umbrales respaldan firmemente lo que es el diagnóstico de asma ocupacional. La medición conjunta de seno y eosinófilos en esputo debe considerarse como herramientas complementarias confiables a las pruebas de función pulmonar, y estas mediciones ayudan a identificar lo que son respuestas bronquiales a agentes ocupacionales durante los retos inhalatorios específicos y excepciones en el lugar de trabajo. Ay, no, muchas gracias.